El 4 de septiembre de 1969, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguraría el metro de la Ciudad de México, uno de los transportes públicos más importantes de la capital mexicana. Varios años han pasado desde entonces y el metro se ha transformado radicalmente para brindar un mejor servicio. Actualmente cuenta con 12 líneas y 195 estaciones, que se diferencian entre sí gracias al uso de colores y una iconografía muy característica. Lance Wyman, Francisco Gallardo y Arturo Quiñones son las mentes detrás de la señalización de las estaciones del metro. Uno de los objetivos que recibieron los creativos fue que en su conjunto todo el sistema de señalización del sistema de transporte colectivo cumpliera con el propósito de guiar y orientar al usuario. El nombre y logo de cada estación debía tener referencia inmediata al lugar de la misma, ya fuera histórico, cultural, de identidad circunvencina, de personajes ilustres, etcétera. Pantitlán. Su nombre significa entre banderas. El icono de la estación representa dos banderas, pues este era el aviso que colocaban en el lugar. En tiempos mexicas, Pantitlán era parte del lago de Texcoco. Ahí había unos remolinos que se llevaban las canoas que pasaran cerca. Por eso cercaron el lugar poniendo dos postes y como aviso a los navegantes, las banderas. Zaragoza. La estación se ubica sobre la avenida Ignacio Zaragoza, de donde toma el nombre, y cerca del monumento ecuestre que sirve como icono. Gómez Farías. El icono de la estación es un libro abierto que representa la Constitución de 1857. El nombre lo toma por Valentín Gómez Farías, quien fue un médico y político destacado al servicio de las Cortes españolas. Junto con José María Luis Mora, propusieron importantes cambios como la igualdad entre todos los mexicanos, la libertad de expresión, la supresión de los privilegios de la Iglesia y el ejército, la implantación de profundas reformas económicas a través de la amortización de la deuda pública, y así como la asistencia social a los indígenas y las clases desprotegidas. Por sus méritos en el desempeño público, es considerado precursor de la reforma. Boulevard Puerto Aéreo. El icono de la estación representa la vialidad elevada del Boulevard Puerto Aéreo sobre la calzada Ignacio Zaragoza, donde se encuentra la estación. Originalmente en 1969, cuando se inauguró la línea 1 del metro, esta estación se encontraba a 2.5 kilómetros de la Terminal 1 del aeropuerto, la cual era la más cercana, y así lo fue hasta 1981, cuando se abrió la línea 5 del metro. Por 16 años coexistieron las estaciones Aeropuerto de la línea 1 y Terminal Aérea de la línea 5, lo que causaba confusión. Por eso, en 1997 se rebautizó la estación Aeropuerto a Boulevard Puerto Aéreo, dejando la estación de la línea 5 como terminal aérea. Balbuena. Se localiza en la delegación Venustiano Carranza sobre la calzada Ignacio Zaragoza, corriendo del norponiente al suroriente entre las colonias Moctezuma en su primera sección y Jardín Balbuena. La imagen de la estación representa las flores del Jardín Balbuena. El nombre de la colonia es en honor a Bernaldo de Balbuena, poeta español quien publicaría el poema Grandeza Mexicana en 1604, poema en elogio a la capital del virreinato. Moctezuma. Ubicado en las inmediaciones de la colonia Moctezuma, lleva por icono la silueta de lo que se cree fue el penacho de Moctezuma Xocoyotzin. El nombre de la colonia es un homenaje al gobernante azteca. Además, en las cercanías de la zona se dice que nació una de las hijas del emperador, por lo que históricamente esta zona está ligada al personaje. San Lázaro. La imagen de la estación representa la locomotora de vapor. Esto por la desaparecida estación del ferrocarril de San Lázaro que fue edificada durante el Porfiriato en el año de 1878. De esta estación salían ferrocarriles que cubrían la ruta del llamado ferrocarril interoceánico,
que iba de la Ciudad de México a Puebla, Veracruz y posteriormente al Istmo de Tehuantepec, uniendo al Golfo de México con el Océano Pacífico, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Años más tarde, la estación ya no fungió con su función y en su lugar se erige el Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo único que queda de lo que fue la estación son solo algunos restos de las vías férreas. Candelaria. El icono de la estación representa un pato en el agua. Su nombre lo toma de la calle y unidad habitacional Candelaria, en donde se encuentra la estación. El origen del lugar y su nombre datan de los tiempos del virreinato, cuando se edifica un templo que se pone bajo la advocación de la purificación de la Virgen María, al que comúnmente se le conoce con el nombre de la Candelaria. El sitio elegido para construir el templo estaba casi despoblado, pero era muy fértil debido a la humedad del suelo producida por los lagos que cubrían parte de la gran Tenochtitlán, provocando que arribaran numerosos patos. Los habitantes del barrio se aprovecharían de ello para hacer negocio en la plazuela que daba frente a la iglesia de la Candelaria. Con el tiempo se formó un mercado de patos, por lo que el pueblo lo llamó Candelaria de los Patos. Merced. El icono representa una caja con frutos a la venta. Hace referencia al mercado conocido como la Merced, dentro del cual se encuentra la estación. El nombre de la Merced es sinónimo de comercio en la ciudad. El mercado y el barrio están situados en el extremo oriental de la disposición original de la Ciudad de México, después de la conquista. Aquí fueron llegando muchos comerciantes de cerca y de lejos trayendo sus mercancías. El mercado toma su nombre del barrio La Merced, que a su vez fue nombrado así después de que se estableciera el monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos en 1594, que era llamado coloquialmente el Monasterio de la Merced. La mayor parte de este monasterio ha desaparecido, quedando solo el claustro con la decoración plateresca. Pino Suárez. Toma su nombre de la avenida Pino Suárez y su icono representa la pirámide del dios viento Ejecalt. En la cultura mexica, Ejecalt era tan venerado como Tlaloc o Quetzalcóatl. La pirámide es descubierta durante las excavaciones para la construcción de la estación Pino Suárez y señalaba el límite sur de la Gran Tenochtitlán. Su nombre lo toma por José María Pino Suárez, afiliado al partido antirreeleccionista. Participó en la campaña política de Francisco Madero, organizó los grupos de oposición de Tabasco y de Yucatán, además de participar en las negociaciones de los tratados de Ciudad Juárez. Al estallar la revolución, se le nombró gobernador provisional de Yucatán. Candidato después a gobernador constitucional. Dejó ese puesto para ir a la Ciudad de México a ocupar la vicepresidencia de la República, cargo que ocupaba de manera simultánea al de ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Murió asesinado junto con el presidente Madero en la Ciudad de México. Isabel la Católica. La imagen de la estación representa una de las carabelas de Cristóbal Colón. La estación toma su nombre de la calle Isabel la Católica, que corre de sur a norte. Isabel la Católica nace en 1451 y fallece en 1504, habiendo sido reina de Castilla desde 1474 hasta su muerte. Salto del Agua. El icono de la estación representa la fuente de Salto del Agua. El 20 de marzo de 1779, siendo Antonio de Bucareli y Ursúa el nuevo virrey de la Nueva España, se inaugura una fuente en el lugar donde se terminaba la arquería de un acueducto que corría por todo lo que es actualmente las avenidas Arcos de Belén y Chapultepec. El nombre de Salto del Agua se debe a una cascada que se formaba al caer el agua sobre un tazón de piedra sostenido por las estatuas de 3 niños montados en delfines. En esos tiempos la gente que vivía por la zona acudía a recoger el agua en cubetas, ollas, tinajas, etc. Actualmente se conserva la fuente como joya colonial. Valderas.
Esta estación toma su nombre de la avenida Valderas, sobre la cual se encuentra ubicada. Su icono representa uno de los cañones encontrados en el monumento a Morelos, en la Plaza de la Ciudadela. La avenida Valderas está bautizada en honor a Lucas Valderas, destacado militar mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Cuauhtémoc. El icono representa la cabeza de un águila. El nombre Cuauhtémoc significa literalmente águila que desciende. Cuauhtémoc fue el último tlatoani mexica de México Tenochtitlán. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus tropas. Insurgentes. Ubicada en la glorieta de los Insurgentes, construida explícitamente para dar lugar a la estación del metro en 1969, el icono del metro representa la campana de Dolores, que fue tocada para dar comienzo a la Guerra de Independencia en 1810. La lucha del ejército insurgente, de donde la calle y la glorieta toman su nombre. Llamada popularmente Insurgentes, esta avenida tiene sus orígenes a principios de los años 1900. En aquel entonces se le llamó Vía del Centenario y unía el centro histórico con el sur de la ciudad. Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, esta avenida recibió su actual nombre, en honor al ejército insurgente, quienes jugaron un papel fundamental en la Guerra de Independencia. Sevilla. Toma su nombre de la avenida Sevilla, que es el nombre que se le da al eje 3 poniente en su paso por la colonia Juárez. Esta colonia de principios del siglo XX recibió nombres de diferentes ciudades europeas en sus calles. El logotipo de la estación representa los arcos del acueducto, corto tramo que se conserva del acueducto colonial de 904 arcos y 3.908 metros de longitud, construido en 1779 sobre la calzada de Belén y que conducía el agua del bosque de Chapultepec a la fuente de Salto del Agua. Chapultepec. La silueta de la estación representa un chapulín. Chapultepec significa en náhuatl Cerro del Chapulín. La pronunciación se ha mantenido casi igual que en náhuatl, pues solo cambió el acento. En español se pronuncia con acento en la última sílaba, mientras que en náhuatl lleva el acento en la penúltima. Juanacatlán. Antiguamente la calle Alfonso Reyes, que está casi enfrente de la estación, llevaba el nombre de Juanacatlán, un municipio localizado en el centro del estado de Jalisco. El nombre de este municipio proviene del vocablo náhuatl Xonacatlán, que significa lugar de cebollas. Sin embargo, otras versiones lo describen como lugar de mariposas. Por eso su logo representa este insecto. Tacubaya. El icono de la estación representa un cántaro con agua. La estación se encuentra en el barrio de la ciudad conocido como Tacubaya. A la zona de Tacubaya, en la época prehispánica, se le conoció como Atlicuayan, que significa lugar donde se toma el agua. De una deformación española de esa toponimia surge el actual nombre de Tacubaya. Observatorio. Su nombre se debe a que la Universidad Nacional Autónoma de México lo usó de sede para el Observatorio Astronómico Nacional en la cima de una colina cerca de la estación del metro, en el Palacio Colonial que anteriormente pertenecía al Arzobispo de México. Su logotipo representa un domo estilizado de un observatorio astronómico.